Lo que estamos viviendo hoy es el segundo encuentro pensado desde la ternura como un poder ético, aquí en la Universidad Nacional de Luján, que articula con el municipio, con presencia de provincia, con actores públicos y también de organizaciones sociales, entidades que no son privadas, sino son comprometidas con la realidad. Y escuché allí adentro descripciones que no hacen una queja, hacen a la realidad. Y también un compromiso de qué hacemos frente a esto y cómo nos preparamos para el advenimiento de algo mejor. Pero recién, antes de charlar contigo, decían, cualquier política pública hoy en la Argentina, si no tiene como eje los niños, las niñas y adolescentes, no es público y no es político, porque ya pasaron 20 años de la ley, hay paradigmas que no son nuevos, hay que adaptarlos, entonces vos sos la representante de la provincia de aquí, te escuchamos con mucha atención y el qué hacer es enorme, pero el silencio no acompaña, ¿eh? Hay que asumir responsabilidades. Bueno, sí, claramente, si hay algo que no es opción es quedarse cruzado de brazos. Realmente los momentos que estamos atravesando como país son de lo más crueles, al menos que yo pueda recordar, Vos lo en dijiste los últimos que has tiempos. visto en situaciones de niños por tu laburo, pero no como estas, de este tiempo. No como esta. ¿A qué te referís con eso? Mira, yo creo que tiene que ver con varios factores, pero hay uno que es muy preocupante respecto del rol que tiene un gobierno nacional, de un presidente de la nación, al ejercer la crueldad de la manera que lo está haciendo, incluso desde lo discursivo. Habilitando discursos odiantes hacia quienes piensan diferente, habilitando discursos odiantes hacia las niñeces, los sectores más vulnerables, como son las niñeces y también los adultos y adultas mayores. Lo vemos todos los miércoles, vemos cómo personas que van a reclamar por sus derechos son golpeadas, son humilladas, como si en realidad la gente no quisiera estar en su casa, ¿no? Gozando en plenitud, en el caso de las personas adultas mayores, de haber transcurrido su vida y poder disfrutar de sus nietos si los tuvieran. En el caso de la niñez y la adolescencia, lo que sí vemos es que en contextos de crisis, y esto lo hemos visto, pero lo estamos notando con mayor profundidad, las situaciones familiares son mucho más complejas, ¿no? Es la pérdida del trabajo, es las situaciones desesperantes que atraviesan la vida de una familia. Flagelos como los que también vemos que tienen que ver con el abuso de sustancias, el uso de sustancias y un mundo adulto que en vez de cuidar a las niñeces las utiliza. Entonces, también vemos que a través de lo discursivo, quienes tenemos la responsabilidad de cuidar y generar los marcos plenos en derechos y sí de ternura y de amorosidad y de solidaridad para la construcción de una comunidad más plena, en vez de pensar en cómo mejoramos la vida a las comunidades, lo que hacemos es atentar. Lo que hace este gobierno nacional es atentar contra todos esos derechos que tienen los pibes y las pibas. El acceso a la salud, a la educación, a la vivienda digna, a un plato de comida, a la recreación y al ocio como mecanismo, ¿no? de supervivencia del ser humano en general y en particular de las niñeces. Entonces, eh, las violencias que se ejercen hacia los niños y las niñas cuando se plantea un mundo cada vez más individualista y de la mirada hacia el otro lado, hace que muchas personas no se involucren. La invitación que creo que también hace este Congreso con el lema de la urgencia de la ternura, es a eso, a poder mirarles a los ojos, a los chicos y a las chicas, abrazar, a escuchar, particularmente escuchar. No se escuchan a los chicos. La verdad que son los pibes y las pibas que son realmente ese presente que tenemos que construir para tener un futuro, no son escuchados y son puestos a la vista de las sociedades como los malos, los feos, los que roban, y la verdad que tenemos muchísima deuda con los pibes y con las pibas. En vez de pensar en esta propuesta que hace el gobierno nacional, bueno, los pibes tienen que estar en contexto de encierro, lo que hay que pensar es cuánto más están en la escuela, cuánto más acceso tienen a los clubes, a los espacios de recreación. Por eso me parece también importante que se desarrolle por segunda vez este encuentro y que sea de manera regional. A nosotros
El gobernador nos ha encomendado recorrer todo el territorio provincial para acercar la política pública, pero una política pública viva es trabajándola con quien está en el territorio, con cada uno de los municipios de la provincia, que son muy heterogéneos, son 135 municipios, cada uno con su realidad económica, cultural. Pensar la política pública desde el escritorio no es una opción, entonces encontrarnos en estos ámbitos hacen que también nosotros podamos tener esas herramientas para repensar la acción política que tiene que ver con los recursos, pero fundamentalmente con el recurso humano que hay en cada uno de los lugares, que hace un montón por los pibes y las pibas. La verdad que son momentos muy complejos, la provincia de Buenos Aires también ha visto recortados los recursos por parte del gobierno nacional y sin embargo el gobernador y en el caso nuestro ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, están haciendo todos los esfuerzos necesarios para que ningún recurso falte para los chicos y las chicas. Y esto es en muchos sentidos, no solamente en lo que tiene que ver con la asistencia en alimentos, sino con el acceso a la escuela, el transporte escolar, con los espacios recreativos sostenidos por las comunidades, con aporte de la provincia de Buenos Aires para que los chicos y las chicas de manera gratuita puedan seguir haciendo un deporte, haciendo alguna actividad artística, que es lo que también los forma, nos forma, porque en realidad somos todas personas en formación, pero sobre todo los niños y las niñas y las adolescencias. Entonces, generar estos encuentros me parece que tiene que ver con eso, con debatir cuál es la realidad. No podemos pensar que todo es estático, no, ha cambiado y mucho, el mundo va cambiando, estamos también atravesando, no sé, yo soy de una generación en la que no existían los celulares y esas cosas virtuales, había otro tipo de situaciones, pero hoy también tenemos que poder repensarnos cómo volver al juego, cómo recuperar el contacto, y primero tenemos que empezar las personas adultas, que tenemos una responsabilidad en la vida de nuestros niños y niñas. Y yo siempre me gusta hablar del término de crianza, ¿no? Ajá. La crianza no es solamente responsabilidad del progenitor o la progenitora. Todos quienes somos parte de una comunidad tenemos que ver en la vida de los pibes y las pibas. Entonces también tenemos que hacernos de esas herramientas. ¿Qué pasa? ¿A dónde recurrir si veo que hay una situación de violencia? ¿Cómo puedo hacer para conectarme con ese niño o niña? ¿Qué puedo aportar desde mi lugar, cualquiera sea, para que los niños, niñas y adolescentes de cada uno de nuestros lugares quieran quedarse a vivir en nuestros lugares, tengan las oportunidades de poder desarrollarse? Me parece que eso es sumamente importante. Y sobre todo en lo que tiene que ver con lo regional, el intercambio de experiencias que tal vez han funcionado en algún lugar y puedan funcionar en otro, o la evaluación de acciones que hemos llevado adelante y que tal vez no fueron las que tenían que ser. Estos son los ámbitos y celebro mucho que se hagan en una universidad pública en los momentos que estamos atravesando realmente, porque como bien decía hoy en la apertura el rector, tiene que ver con la universidad es para los pibes, para las pibas, es para las comunidades, y que esto se desarrolle en un ámbito tan agradable, a la vista, tan hermoso, en donde se ven transitar personas que entran y salen, tiene que ver con lo que sucede en las universidades públicas. Y nuestros chicos y chicas tienen que tener derecho al acceso a la universidad pública. Y los docentes, no docentes, todas las personas que trabajan en la universidad pública tienen que contar con salarios dignos, y el Estado Nacional tiene una deuda con las universidades de nuestro país. Celebro realmente que esto se haga acá y que podamos seguir repensando el sistema de protección en general, y en particular en cada uno de nuestros lugares, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Nosotros sabemos como organismo de niñez cuál es el rol que tenemos, pero siempre pensamos que hay que hacer un trabajo articulado y en red. Y esto es con distintos ministerios del propio gobierno provincial, pero particularmente con cada una de las localidades de la provincia, que es quienes conocen qué pasa en la vida de sus niños y niñas.